estado muy atentos a la crisis financiera, a la quiebra que ha manifestado el alcalde Eduardo Saavedra, alcalde de la comuna de Talcahuano, y que afecta directamente, entre otras reparticiones, a la de educación municipal. Son 1.800 prácticamente docentes, funcionarios que no han recibido su sueldo, que viven con incertidumbre, a quienes no se les han pagado las cotizaciones. Queremos hablar de esta crisis con Víctor Saavedra, secretario de la Asociación de Profesores Municipales de Talcahuano. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, muy bien, buenos días. Gracias por acompañarnos y bueno, Diego Peña, tesorero de esta misma asociación. ¿Cómo Hola, estás? buenos días. ¿Bien y ustedes? Gracias, bienvenido. Qué bueno, hoy día de regreso a clases de muchos estudiantes, pero sabemos que en la comuna de Talcahuano este regreso sigue siendo complicado para profesores, para la comunidad escolar. ¿Cómo están viviendo particularmente este año 2025 con todos los problemas que arrastran de hace varios años en la municipalidad de Talcahuano? Bueno, este año ha sido un año súper complejo. Empezamos el año bastante mal en realidad, pero creo que la crisis más grande se dio en estos días cuando se retrasó un poco más el pago de nuestro sueldo líquido, que fue justamente en este periodo de receso de invierno, vacaciones de invierno. Pero una crisis que se viene arrastrando desde inicios de año y también del año pasado, donde hay un retraso en el pago de todas nuestras cuotas en instituciones, salud, AFP, pero la crisis más grande al no pago del sueldo líquido, el retraso de esto trajo como una crisis mucho más importante para todos los funcionarios de la educación municipal. Por supuesto, todos los trabajadores estamos en nuestros trabajos y ejerciendo nuestras labores a cambio de una remuneración. De no llegar, no hay pago de arriendos, dividendos, no hay pago de colegiaturas en el caso de haberlas de por medio. Bueno, entendemos, ¿no? Exacto. Empatizamos como trabajadores, pero preguntar desde cuándo finalmente ustedes detectan esta crisis financiera al interior de la municipalidad, cuáles fueron las respuestas que se le dieron en ese entonces y cuáles han sido las respuestas que está entregando esta nueva administración. Claro, como bien dice Víctor, esta es una situación que se viene arrastrando hace muchos años. Desde la administración de Gastón Saavedra, el padre del alcalde actual de la comuna de Talcahuano, en el cual hubo incluso gente que estuvo imputada por delitos dentro del DAEM, incluso hubo una persona que estuvo en la cárcel, y desde ahí que se viene arrastrando, se viene generando este hoyo financiero en la educación municipal. Con la administración de Henry Campos, que es la anterior al alcalde Eduardo Saavedra, nosotros veíamos siempre que nuestras cotizaciones y descuentos voluntarios no estaban siendo pagados. Es decir, a nosotros nos descontaban en nuestros sueldos, pero esa plata no llegaba a las instituciones financieras, ISAPRE, AFP, FONASA y otras instituciones bancarias. Se retrasaban cada 3 meses se solucionaba, pero este año, como decía Víctor, la situación es más crítica. Ya llevamos varios meses sin el pago de estos descuentos voluntarios y descuentos obligatorios, pero se hizo mucho más complejo este mes cuando no se nos pagó el sueldo en la fecha que corresponde, con todo lo que ello significa. Ahora, ¿han tenido denuncias de profesores que no han podido recibir atención de salud, por ejemplo, en el sistema público? Justamente ayer un colega fue por una posible peritonitis y no le cubrió la ISAPRE. Él ya está desafiliado del sistema de salud. Otra colega dice que está con procesos médicos también complejos y le dicen que no puede atenderse. Entonces hemos llegado a una situación crítica donde los colegas están perdiendo sus derechos más básicos por el no pago de las cotizaciones y derechos fundamentales. ¿Y cuál es la respuesta del alcalde actual, Eduardo Saavedra? Porque entendemos la propuesta del alcalde fue, bueno, vamos a pedir una administración externa, ¿no? Un administrador provisional. Claro. ¿Cómo se toman ustedes esa posible solución? ¿Es una solución? ¿Es algo definitivo? ¿Es algo transitorio? ¿Es más bien un parche? Mira, yo creo que la crisis de la educación, este es un parche. Estamos claros que es un parche para poder solucionar un modelo educativo que en realidad en el país somos un ejemplo más de lo que está pasando en la educación pública, lamentablemente. Y el modelo del administrador provisional es un modelo que surge para ayudar a colegios particulares que se podían ir a quiebra. Y el año pasado fue la primera vez que se ocupó y se está ocupando para colegios públicos. O sistemas públicos, como pasó el año pasado en Lota, que fue la primera vez en el país y en la historia de Chile que se ocupa esta figura para ayudar a la educación municipalizada. Cuando el alcalde nos planteó este escenario, nosotros como que le planteamos ahí que nosotros esperamos que él por lo menos hiciera como otros esfuerzos antes de buscar esta solución.
nosotros vemos, como dice Diego, hay crisis que vienen arrastrándose hace tiempo, hay problemas que se vienen viendo hace rato. Nosotros hemos dado ciertas como opiniones de lo que se podría hacer. Obviamente entendemos que no es la solución definitiva, porque sí hay una diferencia grande entre el dinero que llega al municipio y lo que se gasta mensualmente, pero obviamente el administrador no es una solución. Ellos prevén que llegara este año y se mantenga por este año y el próximo. Y nosotros como talcahuanos deberíamos pasar al SLEP, que es la nueva figura de educación pública del 2029. Ellos prevén también que el SLEP se adelante un año. Entonces, como que el plan sería estar este año y el próximo con administrador provisional y después volver tal vez al municipio. Hasta que llegue el SLEP. Hasta que llegue el SLEP. Si se adelantara el SLEP, que es por un tema de ley, no es como llegar y pedirlo, podría adelantarse tal vez un año. ¿Ya? ¿Y ahí cómo está el respaldo también de los parlamentarios también de la zona? A propósito, como dices tú, tiene que ver con leyes todo este proceso, también desde el Ministerio de Educación. Si bien es una crisis, como ustedes bien dicen, que representa a varios municipios que han tenido problemáticas con la educación, sigue poniendo en duda el sistema de educación pública en nuestro país. Es un ejemplo más, y esto yo creo que se va repitiendo en varios otros colegios o en varias otras escuelas también del país, que lo han dicho desde ahí, desde el Estado, por ejemplo. Claro, sí hemos sostenido reuniones con diferentes parlamentarios, tanto de los distintos sectores políticos. Nosotros vemos que la verdad no hay voluntad para poder mejorar el problema que sabemos que es sistémico. O sea, sabemos que este sistema de voucher, del dinero que entra por subvención, ¿cierto?, por la asistencia a clases, es algo que perjudica la educación pública. La apertura de colegios particulares subvencionados, ¿cierto?, indiscriminada en Talcahuano. Es difícil poder competir contra esos establecimientos. Entonces, si bien hay acercamientos, hay voluntad de escucha, pero no vemos una solución o las ganas de solucionar esto de forma real y concreta. Esta semana se supone que vamos a tener reuniones con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. Junto con otros gremios de la educación de Talcahuano y también con el alcalde. ¿La Ceremis, perdón, o ministerios a nivel nacional? Ministerio a nivel nacional, perfecto. sí. Para poder apurar esto del administrador provisional, porque al día de hoy no tenemos una respuesta concreta de cuándo va a llegar. De recursos así como, chiquillos, no se preocupen, de aquí a mañana tienen el pago del sueldo atrasado. No. O sea, el sueldo se pagó, el de junio está pagado. Perfecto. Eso por lo menos tenemos esa tranquilidad. Pero, por ejemplo, hoy día nos pillamos con correos de colegas que perdieron cobertura de salud. Y eso es gravísimo. Es gravísimo. O sea, y esto es algo que se viene arrastrando. Yo creo que como docentes y trabajadores de la educación, admirables las ganas de seguir trabajando en estas condiciones, porque a ti si no te pagan, o sea, hay un atropello de tus derechos laborales. Y no solamente del sueldo líquido, sino también de estos descuentos voluntarios y las cotizaciones obligatorias. O sea, hay una valentía y una resistencia por parte de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Talcahuano, así que los respetos para ellos y ellas. Un saludo. Y de hecho, la semana pasada, Laura Letelier, de la asociación, también estuvo conversando con Priscila en Noticias acerca de esta crisis, ¿no? Y se refería a lo que está pasando en general con la educación municipal, la educación pública a nivel nacional, porque acá lo que se desprende de lo que ocurre da la sensación de que hay una suerte de desprecio por la educación municipal, de no querer atender realmente las problemáticas que viven versus la cantidad de colegios particulares subvencionados que vemos surgen todos los años, ¿no? Claro. Y que generan esta competencia, entre comillas, pero sabemos que hay un segmento grande, importante de la población que no puede acceder a la educación pagada, que necesitan tener colegios, escuelas públicas, escuelas municipales que funcionen bien, que tengan buena infraestructura, que cuenten con docentes comprometidos, profesionales, etc. Y es ahí donde uno dice, bueno, ¿se está atendiendo realmente a esa necesidad en Chile? Claro. Esta crisis, como lo planteaba Diego y lo hemos dicho, yo creo que viene incluso del movimiento estudiantil del 2006, ¿no es cierto?, de los pingüinos, la Revolución Pingüina. Ellos plantearon que había que hacer un cambio profundo en la educación. Y vemos que los cambios que han habido son maquillajes, pero sigue la misma lógica neoliberal del voucher. Para entender el voucher, o sea, a la escuela o al sistema le pagan por el niño matriculado, pero además el niño que asista. A nosotros nos pasa mucho que en invierno los niños se resfrían,
desde el año pasado y de la pandemia como que el ministerio dio la posibilidad, oye, si están enfermos, quédense en casa. Pero el problema es que no te pagan la subvención para cuando el niño no va a la escuela. Eso es grave. Y lamentablemente trabajamos, como decías tú, con sectores que tienen mucha necesidad y son los chiquillos que más se enferman también. O sea, es como un círculo vicioso. Tenemos chiquillos que tienen más necesidades de alimentación, que se enferman con más frecuencia, no van, de vivienda, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos bajan los recursos para poder atender a esos mismos niños. O sea, es un sistema tremendamente cruel porque obliga finalmente a la presencialidad de los niños, independiente de las condiciones en las que se encuentren, sabiendo que muchos de ellos son de contextos muy vulnerables o que son vulnerados, y obliga a que estén ahí presentes. Es ahí donde uno comienza a tener este tipo de reflexiones respecto de qué tanto se le está tomando la importancia, el peso a la educación pública, el interés de inyectar recursos, porque es este factor, si le sumamos el componente de la administración deficiente o derechamente delictual, tenemos este nivel de crisis. Claro. Y un hoyo financiero en el área de educación, en la municipalidad, en este caso de Talcahuano, que ¿cómo lo cubres? ¿Cómo lo tapas? O sea, no hay cómo. De hecho... Perdón, por favor. O sea, desde hace un par de años, la educación municipal no se financia. Eso es un hecho. Yo creo que en todos los municipios del país pasa que no se financia. Y los municipios tienen que inyectar recursos del recurso municipal, entendiendo que también la educación es un derecho. Y por lo tanto la municipalidad tiene que propender a que ese derecho sea cubierto con las formas que sean, con los recursos que sean. Y en Talcahuano hemos avanzado de 1.000 millones, el año pasado creo que fueron 3.000 millones los que pasó el municipio a educación, y hoy en día ya vamos en los 1.000 y tantos millones. ¿Ya? Entonces, financieramente el sistema no da, bajo la lógica del voucher, los municipios tienen que desembolsar dinero que a lo mejor podría ser ocupado en otras cosas, pero también es una responsabilidad del municipio responder por este derecho fundamental y por lo tanto deben poner este dinero. Y actualmente el municipio de Talcahuano, nos plantea que vienen con un déficit del presupuesto general y que por lo tanto lo que ellos prevén que fueran 8.000 millones de déficit aproximadamente para el año, no tienen de dónde sacar estos dineros. Sí, ese es el tema. Si los municipios hace mucho tiempo que entran en esta bicicleta que entramos nosotros como ciudadanos, ellos también están entrando en esta bicicleta, sacando recursos de aquí y de allá, en desmedro de otros, y siempre la educación uno siente que ha sido lo que más se le echa mano. Y ahí preguntarles también a propósito del problema estructural, y lamentablemente hay que entrar un poquito en temas de política, porque claro, te preguntaba por los parlamentarios, que son los que toman las decisiones, porque muchas veces los presidentes que llegan o los gobiernos que llegan con muchas ganas de. En este caso tenemos al presidente Gabriel Boric, que viene del movimiento estudiantil, que venía con ganas de hacer cosas, y al parecer no avanzó mucho. A lo mejor no porque él no quisiera, sino que también porque el Parlamento no iba de acorde también a todo aquello. ¿Cómo ven ese problema estructural también? Claro, como te decía anteriormente, nosotros no vemos que haya voluntad política para poder cambiar esto. Independiente del gobierno de turno, acá hay un problema estructural del modelo incluso, del modelo neoliberal, como mencionó Víctor, esta lógica del voucher. Yo creo que esa es la raíz del problema, y mientras eso no se cambie, teniendo parlamentarios que ideológicamente están a favor de ese sistema, de hecho ellos lo implantaron en dictadura, va a ser muy difícil poder cambiarlo. Entonces, bueno, independiente que esto sea un problema estructural, como te dije, no vemos la voluntad para poder mover o cambiar este sistema. Y también, cobrar la palabra al gobierno, hacer un llamado también a los parlamentarios de la zona, independiente del sector político al cual representen, de que se pongan en los pantalones de los trabajadores y las trabajadoras de Talcahuano. Insisto en esto, no sé si se está tomando el peso, ojalá a través de esta acción, y dando gracias también por el espacio, de que la gente sepa lo que está ocurriendo, que sepa que hay trabajadores y trabajadoras que están en estos momentos en sus funciones y no se les está pagando sus descuentos obligatorios ni tampoco sus descuentos voluntarios. Y con grave peligro o con un peligro latente de que no se nos pague el sueldo líquido a fin de mes. Y ese es el gran temor, ¿no? La incertidumbre. Claro, y eso lo ha dicho el alcalde incluso, que no sabemos si llegamos a fin de mes. Claro, porque además de la crisis, tanto del Departamento de Educación como el de Salud dentro de la Municipalidad de Talcahuano, en general,
La crisis, y por lo que el alcalde ha dicho que la municipalidad está en quiebra, esto es textual, lo que él dijo son más de 25.000 millones de pesos. Exacto. Ese es la crisis, ese es el déficit financiero que hoy día tiene el municipio de Talcahuano. Como comunidad educativa, como asociación de profesores en este caso, ¿está dentro del panorama próximo, ya pensando en el retorno a clases, una paralización a propósito de lo que está ocurriendo? Nosotros no descartamos ninguna movilización. Ya, de hecho, los colegas cuando no llegó el sueldo, como que algunos dijeron, oye, vamos al tiro al municipio, vamos a hacer presión. Nosotros dijimos, ya, si hay voluntad, vamos, veamos qué pasa. Entiendo que estamos todos también en un proceso donde las vacaciones de invierno son un periodo también para, ojalá, desconectarse, recargar energía, entender que el trabajo docente es el que más se lleva trabajo para la casa, ¿no es cierto? Por lo tanto, igual entendemos que era un tiempo necesario y tuvimos que presionar nosotros, fuimos a hacer conversaciones, la autoridad tuvo buena disposición en respondernos, lo que nos plantearon fue que no llegaron ciertas remesas del ministerio. Y nosotros nos debemos nuestras bases. Si nuestras bases nos dicen movilicémonos, tenemos que hacerlo. Entendemos también que es complejo porque también paralizar la jornada completa conlleva no recibir la subvención. Y esto podría conllevar a que nos digan, oye, llegó menos plata porque no hiciste la clase o no se hicieron las clases y por lo tanto complique un poco más el pago. Entonces tenemos que tomar como decisiones súper complejas, pero también entendemos que a veces es necesario tomar este tipo de medidas. Y perdón, hoy día con la Contraloría que está siendo mucho más eficiente, Exacto. donde incluso le ha restado el pago a quienes participaron de las últimas movilizaciones. Entonces hay todo un aparataje hoy día que está buscando el uso eficiente de los recursos, pero claro, ahí la situación sabemos que con los profesores siempre ha sido una deuda pendiente. Lo último que hemos escuchado a nivel parlamentario es esta idea de poder bajarle los requisitos a entrar a estudiar pedagogía, con muchas polémicas incluso en esa comisión. ¿Qué con esa mirada a propósito? Donde dicen que la crisis del sistema educacional pasa porque también hay menos profesores que quieren trabajar ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros vemos que hayan, nos faltan profesores en Talcahuano, tenemos profesores. Creo que esa crisis se visualiza más en regiones más extremas todavía, ¿ya? Yo creo que a nivel del Gran Concepción, donde tenemos hartas carreras de pedagogía, formando docentes, no hay esa carencia tan grande. De hecho, tenemos colegas que han quedado sin trabajo, tenemos asociados que han perdido horas en Talcahuano y que no han pillado dónde seguir trabajando, desempeñándose con jornada completa, por ejemplo. Colegas que han tenido que dejar el sistema porque no han pillado trabajo. Entonces, por lo menos aquí en Concepción, creo yo que la crisis de falta de docentes no es tan latente aún, no es tan presente. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra durante estas jornadas. ¿Qué es lo próximo que viene en agenda para ustedes como asociación? ¿Hay alguna reunión durante esta semana a la que tengamos que estar atentos? Estamos esperando que nos convoquen para el ministerio. El municipio se comprometió a gestionar esta reunión. La idea es que vayamos con todos los gremios y también acompañando a la autoridad comunal. Nosotros entendemos que esta es una pelea que tenemos que dar entre todos porque la crisis de la educación es un problema que nos está afectando a todos. No sé, los colegas lo llaman 2 o 3 veces al día, les llegan correos. La situación de salud emocional de los colegas es súper fuerte. Colegas que han querido comprar un seguro de algo, no les corre. Entonces estamos con una crisis súper fuerte y estamos esperando que nos llamen, esperamos ver luz después de esta tormenta que estamos viendo acá, pero depende de la voluntad de 2 ministerios específicamente, Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda que diga ya, están estos recursos para que ustedes puedan hacer uso de ellos. Así que eso, estamos esperando que nos llamen, que nos den el espacio para poder ir a gestionar eso. Muchas gracias por estar acá. Claro, una situación bastante complicada. Saludos a los profesores de Talcahuano y a todos los que están pasando por este difícil momento en la educación, que es sin duda una temática que